Imperio Titán capítulo 39. No queda tiempo. Mientras Eren, Armin, Mina y el resto de su equipo ascendían la imponente muralla Maria con su innovador equipo Odin, la emoción y la adrenalina eran palpables. El viento les azotaba el pelo mientras se esforzaban por alcanzar la cima, impulsados por una férrea determinación. Al coronar la muralla, esperaban ver solo la interminable extensión de tierra árida que se extendía más allá. Sin embargo, lo que encontraron fue mucho más alarmante. Una imponente línea de soldados fuertemente armados había formado una barricada impenetrable, apuntando con sus armas al grupo de valientes aventureros. El sonido de los rifles y el ominoso zumbido de los cañones cargados llenaban el aire. ¿No te atreves a acercarte un paso más, Titán? La voz frenética del capitán resonó por el campo de batalla. Su dedo tembloroso señalaba acusadoramente a Eren y sus compañeros, rodeados por una barricada de soldados. El miedo se apoderó del corazón del capitán mientras miraba fijamente a Eren, cuya sola presencia bastaba para infundir terror incluso en los soldados más valientes. Rico estaba junto al capitán, ajustándose las gafas con urgencia, mientras Ian observaba a Eren con una mirada calculadora. Mientras la mirada de Ian recorría la figura que tenía ante sí, no pudo evitar sentir asombro y admiración por el joven que tenía frente a él. Eren Yeager, quien sin miedo le había dicho la verdad al comandante Eroin, finalmente estaba a su alcance tras meses de anhelo por conocerlo. Al observar la robusta apariencia de Eren y su mirada penetrante, Ian no pudo evitar preguntarse qué experiencias habían moldeado a este individuo decidido. Con su apariencia juvenil que desmentía la férrea determinación que lo quemaba por dentro, Eren se erguía erguido, con una convicción inquebrantable irradiando por cada poro de su ser. Al ver las numerosas armas que los apuntaban, Mikasa se preparó para amenazarlos. Pero antes de que pudiera pronunciar palabra, Mina dio un paso al frente, con los ojos encendidos de ira y desafío. ¿Qué significa esto?, preguntó, con la voz resonando en el tenso silencio. Eren no es un titán. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, desafiando a los soldados a actuar contra ella. Dudaron, sin saber qué hacer ante tal audacia. Pero incluso mientras no disparaban, con las armas aún apuntando al grupo, la tensión seguía aumentando. La voz del capitán Weilman resonó por la pared, llena de una amalgama de miedo e ira, mientras gritaba: no pueden engañarnos con sus mentiras. Los soldados, que ya estaban nerviosos, retrocedieron con inquietud mientras apuntaban con sus armas a Eren, quien permanecía allí con la mirada fija. Lo vimos salir del titán, continuó el capitán, con la voz temblorosa. Es un titán, igual que los demás. A pesar de las palabras del capitán, Eren permaneció estoico, con los ojos entrecerrados mientras miraba fijamente el cañón de las armas de los soldados. Mina se quedó paralizada, con el corazón latiéndole con fuerza, mientras observaba los cañones de tantas armas que la apuntaban directamente. La vista la hizo tragar saliva ruidosamente, pero sabía que no podía permitirse mostrar debilidad frente a los soldados. Respiró hondo, se tragó el miedo y dio otro paso adelante con determinación, con la mirada fija en Eren Yeager antes de mirar al capitán. Si viste eso, empezó con la voz apenas temblorosa, entonces lo viste matando titanes y salvando a sus compañeros cadetes. Pregúntale a cada cadete que cruzó el muro. Todos te dirán lo mismo. Mientras hablaba, el miedo de Mina comenzó a desvanecerse, reemplazado por una férrea determinación de defender el honor de Eren y demostrar su valía a los soldados escépticos que tenía delante. Se convirtió en un titán y mató a más de 60, continuó, alzando la voz con pasión. Y salvó innumerables vidas en el proceso. Si no fuera por Eren, no estaríamos aquí hoy. Con fuego en la mirada, Mina hizo el saludo final para demostrar su inquebrantable lealtad a la humanidad. La tensa atmósfera era palpable mientras los soldados, cada uno con el dedo en el gatillo, se miraban entre sí con rostros sombríos y resueltos. Era cierto, muchos de los cadetes habían hablado en voz alta sobre cómo Eren, en su forma de titán, los había ayudado a sobrevivir. Sin embargo, su lealtad a sus superiores y el miedo a las consecuencias les habían impedido reconocerlo abiertamente. Ahora, frente a frente con el objeto de su miedo y asombro, con las armas listas para disparar, comenzaron a bajarlas lentamente, con la mirada fija en la incertidumbre. El silencio solo fue roto por el sonido del trago del capitán Weilman, tan fuerte que reverberó en la quietud del aire. Su rostro estaba pálido, y parecía estar a punto de desmayarse por el miedo abrumador que lo invadía. Con una espada en cada mano, se paró frente a Eren, con la mirada fija en todos los que los rodeaban, retándolos a hacer cualquier cosa para dañarlo. Sabía que estaba en peligro y estaba decidida a protegerlo a cualquier precio.
Sus palabras fueron como una advertencia para todos los que los rodeaban. Si alguno de ustedes quiere hacerle daño a Eren, den un paso al frente. Les mostraré mi habilidad para cortar carne y huesos, dijo Mikasa con la mirada más letal, haciendo que muchos soldados tragaran saliva de miedo, especialmente el capitán Wheelman. Ian no pudo evitar soltar una carcajada al ver al joven soldado amenazando a todos. Esta nueva generación es una salvaje, pensó, mientras observaba la escena frente a él. Mikasa, que le recordaba a su propia hija con su pasión por la esgrima y la equitación. Aunque la situación le parecía divertida, Ian sabía que debía actuar antes de que el capitán cometiera un error fatal. Con una respiración profunda, Ian dio un paso adelante, con la mirada fija en el grupo de soldados que se preparaba para abrir fuego. Con un movimiento rápido, se aclaró la garganta con fuerza. El sonido atravesó el tenso silencio como un cuchillo mientras todas las miradas se volvían hacia él. «¡Alto el fuego!», gritó con autoridad, y su voz resonó en el aire para que todos lo oyeran. Sus palabras surtieron efecto de inmediato. Los soldados cercanos lo miraron confundidos, bajando lentamente sus armas. Cuando Wheelman giró la cabeza rápidamente, sus ojos se clavaron en los de Ian y su expresión se endureció. Gritó con dureza, con la voz cargada de ira y sospecha. «¿Qué crees que estás haciendo, Ian? ¿Estás con el titán?». La fuerza de sus palabras hizo que algunas gotas de saliva cayeran en el rostro de Ian, para su disgusto. A pesar de la tentación de poner los ojos en blanco ante la bravuconería de Wheelman, Ian logró contenerse. No podía comprender por qué hombres como Wheelman, con su poder y ego desenfrenados, tenían tanta influencia sobre los demás. Ian se paró frente al capitán. Su postura era erguida y firme, con las manos entrelazadas a la espalda. «No estoy con el enemigo, capitán», dijo con voz firme e inquebrantable. «Pero tengo órdenes directas del mismísimo comandante Pixis». Dicho esto, metió la mano en el bolsillo interior de su uniforme y sacó una carta. Los demás soldados, incluido Rico, observaban en silencio, con la mirada fija entre Ian y la carta. Ian dio un paso al frente y le entregó un papel al capitán, con la mirada fija en el suelo. «Señor», dijo en voz baja y firme, «el comandante Pixis ha dado nuevas órdenes. Dice que si nos encontramos con alguien con poderes similares a los de Eren Yeager, debemos retirarnos». El capitán arqueó las cejas con sorpresa. «Son órdenes muy serias», dijo, tomando el papel de la mano extendida de Ian. Lo desdobló y examinó la escritura, entrecerrando los ojos al leer. «Esta es la letra de Pixis», murmuró, con la mente llena de preguntas. Con el ceño fruncido, Rico inclinó la cabeza para leer la carta, escudriñando las palabras con intensidad mientras su mente se llenaba de pensamientos y preguntas. Al terminar de leer, Rico murmuró para sí misma: «¿De verdad?», con una voz apenas audible, pero impregnada de una mezcla de confusión e incredulidad. De repente, miró a los demás. Respirando hondo, Rico gritó a regañadientes: «Todos a un lado». Su voz resonó con autoridad, intentando contener sus dudas y sospechas. Sin dejar de mirar a Eren con escepticismo, sin saber qué pensar de él, Rico sintió una profunda inquietud e incertidumbre al ver a los soldados bajar las armas al oír la orden. A medida que la tensión se disipaba, Rico se preguntó qué otras sorpresas les aguardaban a ella y a su equipo. Una oleada de alivio invadió a Mina, y su cuerpo se relajó mientras suspiraba profundamente. Su hombro se hundió y sintió que sus piernas cederían en cualquier momento. Estaba tan agradecida de que Armin estuviera allí con ella, que rápidamente le puso una mano en el hombro, recordándole su apoyo y lealtad incondicionales. Mina miró a Armin a los ojos, y supo que siempre podía contar con él para estar a su lado, pasara lo que pasara. Mientras Mina intentaba recuperar el aliento, notó que Anye, Reiner y Bertolt eligieron ese momento para alejarse. Parecían haber percibido que los soldados ya no les prestaban atención y que podían escapar. Mientras Reiner se alejaba, con la mente llena de preguntas, no pudo evitar preguntarse cómo el comandante Pixis había sabido que un titán cambiante podría aparecer. La sola idea le provocaba escalofríos y sudor frío le corría por la cara. La situación se complicaba a cada segundo, y Reiner no pudo evitar sentirse abrumado. Primero, Eren se había transformado y había adquirido el control total de su cuerpo de titán, algo que a Reiner y sus compañeros les había llevado años dominar. Segundo, Armin y Mikasa parecían ir un paso por delante, como si hubieran sabido de los poderes de titán de Eren desde siempre. El peso de todo aquello empezaba a cansar a Reiner, y dejó escapar un suspiro de cansancio. Por un instante, incluso se preguntó si sabrían de Marley y del mundo exterior, pero descartó la idea rápidamente.
Después de todo, no había forma de que supieran de esas cosas. Mientras Reiner intentaba darle sentido a la situación, no pudo evitar sentir una sensación de pavor que se apoderaba de él. ¿Qué otros secretos ocultaban sus enemigos? Con voz severa y presencia imponente, Ian declaró: muy bien, hasta que llegue el comandante Pixis, Eren Yeager, Armin Arlert y Mikasa Ackerman, me acompañarán. Recorrió el lugar con la mirada, estableciendo contacto visual directo con cada miembro del trío mientras hablaba. Eren, Armin y Mikasa sabían quién era Ian. Podían sentir el peso de sus palabras y la gravedad de la situación. Sin pensarlo mucho, se pusieron en fila detrás de Ian mientras él avanzaba, alejándolos de los demás. Mientras Rico veía a Eren alejarse, no pudo evitar sentir sospechas hacia él. Entrecerró los ojos, preguntándose cómo el comandante Pixis sabía de gente como Eren antes de su llegada. Era como si les hubieran ocultado algún secreto, dejándolos desprevenidos para los singulares desafíos que la presencia de Eren presentaba. A pesar del cansancio que ya se había instalado en sus huesos, Rico no pudo evitar preguntarse qué otras sorpresas les aguardaban. Con un profundo suspiro, se resignó a que este día estaba lejos de terminar y que los desafíos que enfrentarían apenas comenzaban. Mientras Ian guiaba a los jóvenes cadetes mientras caminaban a través de la parte superior del muro, Rose y Rico decidieron seguir a Ian. Tal vez ella podría entender de qué se trataba todo esto. El cuerpo de Jin temblaba de agotamiento, con las extremidades pesadas y débiles mientras él y sus camaradas, Marco y Floch, descendían de la imponente rosa de la muralla. A pesar del alivio de finalmente escapar de las garras de los titanes, el trío estaba emocionalmente agotado por el horror que habían presenciado. La devastación y la destrucción que habían sufrido sus compañeros los habían dejado aturdidos, con el corazón oprimido por la tristeza y el dolor. Mientras se dirigían al lugar donde todos descansaban, vieron que muchos lloraban, con el terror y la desesperación desgarrados en sus rostros. El saldo de la batalla había sido alto, y el resultado fue un mar de cuerpos destrozados y espíritus destrozados. Sin embargo, en medio del caos, también hubo quienes se abrazaron, agradecidos de estar vivos, y lograron escapar de la contienda sanos y salvos. Jin observó a la multitud, buscando con la mirada a sus amigas, Connie, Sasa, Ymir y Krista. No tardó mucho en localizarlos, sentados alrededor de una mesa redonda de madera, con una mezcla de cansancio y alivio en sus rostros. A pesar del trauma que acababan de sufrir, estaban vivos, y eso era algo por lo que estar agradecidos. Ymir fue la primera en ver a Jin dirigiéndose a su mesa, con pasos pausados y un rostro decidido. Al acercarse, Ymir no pudo evitar soltar una risita. Jin, qué astuto. Sigues coleando. Parece que perdí mi apuesta, comentó con un brillo juguetón en los ojos, y el sonido de su risa llenó el aire. Sin embargo, Krista, la bondadosa y empática compañera del grupo, intervino rápidamente con tono severo y serio. Ymir, por favor, no hables así. Todos hemos pasado por un infierno luchando contra los titanes, y deberíamos estar agradecidos por cada uno de nosotros que salió con vida. Al acomodarse en la silla, Jin no pudo evitar sentir una sensación de alivio, como si se hubiera quitado el peso del mundo de encima. Al acomodarse, sintió el suave acolchado envolviendo su cuerpo, proporcionándole una sensación de comodidad inigualable que nunca antes había experimentado. La silla parecía amoldarse perfectamente a su forma, como si estuviera hecha solo para él. Jin cerró los ojos y se hundió más en la silla, sintiendo como el cansancio del día se desvanecía. Era como si la silla estuviera imbuida de algún tipo de poder mágico que lo arrullaba en un sueño plácido. Se maravilló de cómo un simple mueble podía brindar tal sensación de calma y satisfacción a su mente inquieta. Nunca antes había experimentado tal nivel de comodidad en una silla. Era como si hubiera encontrado la mejor silla del mundo. Ymir, con una mirada curiosa, se sentó junto a Krista, quien estaba ocupada sirviendo un vaso de agua refrescante para Jin, Floch y Marco, quienes acababan de regresar de la ciudad de Trost. Mientras Krista repartía los vasos, Ymir, al notar la ausencia de Eren y los demás, no pudo evitar preguntar: ¿dónde están Eren y los demás? Mientras Jin, Floch y Marco bebían el agua de un trago, aún bastante agotados. Mientras Floch comenzaba a explicar los sucesos ocurridos durante su estancia en Trost, sus palabras parecían tener un gran peso, cada una cargada de urgencia e importancia. Con el ceño fruncido y expresión pensativa, Ymir escuchaba atentamente, con la mirada fija en el horizonte más allá de la imponente rosa de la muralla. Al llegar el final del relato, apretó los labios hasta formar una fina línea. Sin decir palabra, se puso de pie. Las patas de la silla rozaron el áspero suelo de piedra.
Krista, quédate aquí un momento. Necesito encontrar a Eren, dijo Ymir apresuradamente mientras escudriñaba la pared con la mirada. No esperó la respuesta de Krista, pues sabía que el tiempo apremiaba. Con un rápido asentimiento, Krista observó cómo Ymir se alejaba apresuradamente, siguiendo con la mirada a la otra chica hasta que desapareció de la vista. Sasa se acomodó en la silla, cerró los ojos mientras escuchaba los sonidos de los cadetes a su alrededor. Mientras tanto, Connie estaba sentado a su lado. Con la cabeza gacha, intentaba recuperar el aliento. A pesar del agotamiento, Connie no pudo evitar sentir cierta inquietud. Sasa estaba sentada a la mesa, absorta en sus pensamientos, intentando asimilar la increíble verdad de que Eren era capaz de transformarse en un titán. Eren puede transformarse en un titán. Todavía no lo comprendo del todo, susurró para sí misma con incredulidad. Sus palabras apenas audibles, pero lo suficientemente altas como para que todos en la mesa las oyeran. Sí, pero estoy seguro de que podemos confiar en Eren, añadió Flox rápidamente a lo que dijo Sasa. Su declaración captó la atención de los demás cadetes sentados en las mesas contiguas. Todos voltearon la cabeza con curiosidad, ansiosos por saber más sobre la increíble habilidad de Eren para transformarse en un titán. Con la voz temblorosa de miedo, Connie planteó una pregunta que les había estado rondando la cabeza desde que Eren se había convertido en una de esas criaturas monstruosas. ¿Cómo pueden estar tan seguros? Se convirtió en una de esas cosas. ¿Cómo sabemos que no se volverá contra nosotros? La mirada de Connie iba y venía entre Flox y el resto del grupo, esperando claramente que el pelirrojo tuviera una buena razón que aliviara sus miedos. La sola idea de que Eren se volviera contra ellos les producía escalofríos, pues todos sabían que las consecuencias podrían ser catastróficas. Por un lado, no podía evitar sentirse agradecido por la presencia de Eren, cuya oportuna intervención había salvado la vida de muchos, incluida la suya. No podía imaginar dónde estarían sin él. Sin embargo, a pesar del alivio que les produjo haber sobrevivido, Jin no podía librarse de la inquietud que lo había estado atormentando desde el principio. La incertidumbre de la situación lo había dejado nervioso, y la falta de respuestas a sus preguntas más urgentes solo aumentaba su ansiedad. Quería saber qué estaba pasando, comprender el panorama general, pero parecía que cada vez que preguntaba, no recibía respuesta. Connie miró a Flox con los ojos llenos de duda y preocupación. Lo entiendo, Connie, dijo Floch, intentando tranquilizarlo, pero sé que podemos confiar en Eren. Hizo una pausa, pensando a toda velocidad en lo que iba a decir a continuación. Lo vi matar a esos titanes. Todos lo hicimos. Y no solo eso, sino que lo vi salvar a un compañero cadete. Me salvó a mí. La voz de Floch se volvió más apasionada al hablar. Cuando luchó contra esos titanes, no mostró ni una sola señal de perder el control. Ya viste cómo sus palabras inspiraron a todos a seguir adelante. Si no fuera por él, todavía estaríamos en esa azotea esperando a que alguien nos salvara, o peor aún, en el estómago de un titán. Floch respiró hondo, mirando al pequeño grupo de cadetes que se había reunido a su alrededor. Lo que todos necesitamos es a alguien como él. Durante mucho tiempo, la humanidad necesitó a alguien que diera un paso al frente y tomara las riendas. Y ahora, Eren puede ser el diablo que todos necesitamos. Alguien capaz de tomar las decisiones más difíciles por el bien de todos. Las palabras de Flox quedaron suspendidas en el aire un instante, mientras los cadetes a su alrededor procesaban lo que acababa de decir. Algunos asintieron, mientras que otros se mostraron escépticos. Jin, en particular, parecía un poco desconcertado por las palabras de Floch. Pero independientemente de lo que sintieran por Eren, era evidente que las palabras de Floch habían tocado la fibra sensible de muchos de los cadetes. Eren Yeager, los ojos de Eren brillaron al reconocerlo al encontrarse con la mirada del hombre que caminaba a su lado en la cima del muro Rose. Así que eres Ian Dietrich, dijo, con un dejo de curiosidad en la voz mientras lo observaba de arriba a abajo. Ian asintió brevemente, con la atención fija en la vista panorámica del mundo más allá del muro. La vasta extensión de campos verdes se extendía ante ellos, salpicada de pintorescos pueblos y aldeas que brillaban bajo el sol. Sin embargo, la tranquilidad del lugar se vio empañada por la visión de titanes que vagaban por las calles de la ciudad de Trost. Sus enormes figuras proyectaban largas sombras mientras lo destruían todo a su paso. Humo se elevaba desde varias casas, un sombrío recordatorio de la destrucción que habían causado. Armin sabía que Ian era otro semititán cambiante como él y Mikasa. De hecho, quería agradecerte personalmente, Eren Yeager, dijo Ian, haciendo una pequeña reverencia con la cabeza hacia Eren. ¿Por qué?
preguntó Eren, con voz impasible, mientras contemplaba la ciudad de Trost en lo alto de la imponente muralla. La otrora próspera metrópolis era ahora un páramo desolado. Sus calles estaban sembradas de los restos retorcidos de edificios y los cuerpos sin vida de sus antiguos habitantes. Titanes, gigantes con un apetito insaciable por la carne humana, rondaban las calles, con sus ojos pequeños y brillantes, escudriñando la zona en busca de supervivientes. La voz de Ian rebosaba gratitud al hablar con Eren. Gracias a ti y a la cadete Crystal Length, tenemos una oportunidad. Su mirada se desvió más allá del muro rosa, y al posarse en una dirección específica, se endureció lentamente. Tengo una esposa y una hija esperándome. Lucho por ellas. Agradezco que, gracias a ti, yo y muchos otros tengamos la oportunidad de proteger a nuestros seres queridos y a todos los demás. Ian terminó de hablar mientras se giraba para mirar a Eren. Ian se inclinó hacia Eren con una sincera preocupación en el rostro y dijo, si alguna vez necesitas mi ayuda, siempre puedes contar conmigo. Mientras hablaba, Ian extendió la mano hacia Eren, un gesto de solidaridad y apoyo. Eren negó con la cabeza en señal de gratitud. Mientras los cuatro estaban en lo alto del muro, oyeron de repente pasos que se acercaban. Al instante, todos se giraron y vieron a Rico acercándose, analizando con su mirada penetrante a Eren, que tenía frente a ella. Había escepticismo en su mirada mientras escrutaba al joven de pies a cabeza, intentando desentrañar el misterio que lo rodeaba. Tras un breve silencio, Rico se giró hacia Ian, con una expresión ahora llena de curiosidad. Con un dejo de confusión en la voz, preguntó, Ian, ¿cómo es que la comandante Pixis sabía que debía esperar a alguien como Eren Yeager? Me temo que tienes que preguntarle eso al comandante. No tengo autoridad para responder esa pregunta, explicó Ian encogiéndose de hombros, frustrando las esperanzas de Rico de obtener una solución rápida. El disgusto de Rico era evidente en su expresión, pero sabía que no debía insistir en el asunto sin la aprobación del comandante. Girándose hacia Eren, Rico intentó ocultar su frustración, con la esperanza de que el comandante llegara pronto y le diera las respuestas que necesitaba. Rico observó al joven que estaba frente a ella. Su rostro le resultaba desconocido, pero su determinación era evidente. No sé quién eres, Eren Yeager, comenzó, pero sí sé que tu destino está ligado al nuestro. Existe una posibilidad, un pequeño rayo de esperanza, de que regresemos a la ciudad de Trost. Quizás para sellar el muro de alguna manera, para mantener a raya a los titanes y proteger a nuestra gente. La mirada de Rico se desvió hacia el mar de soldados y cadetes en la base del muro, tras su hombro. Todos parecían exhaustos, desgastados por la constante amenaza de los titanes. Todos tendrán que volver a ese infierno, repitió, recorriéndolos con la mirada uno por uno. Recuerden que sus vidas están en sus manos. Cada uno tiene sus propios sueños y aspiraciones, pero todos se han comprometido solemnemente a sacrificarse por el futuro de la humanidad. Al comprender la gravedad de las palabras de Rico, Eren sintió un escalofrío. Sabía perfectamente lo que estaba en juego. Había aceptado este papel hacía mucho tiempo, consciente de los riesgos que implicaba. Rico entrecerró los ojos al cruzar miradas con Eren. Recuérdenlo cuando volvamos allí, advirtió. Eren asintió, comprendiendo, con la mandíbula apretada en señal de determinación. Llegaré a mar y garantizaré la seguridad de los eldianos, pensó Eren con una confianza inquebrantable en sus ojos verdes casi brillando por el sol que iluminaba el paisaje. Mientras los cinco permanecían en la cima del muro, sus ojos estaban fijos en los titanes, que avanzaban lentamente hacia el muro rose. La bufanda de Mikasa ondeaba en el aire cuando una repentina ráfaga de viento rozó la cima del muro, obligándola a sujetarla con fuerza. El sonido del viento era lo único que se oía, salvo la respiración agitada de los soldados. Aunque los titanes se acercaban, no podían escalar el muro debido a su altura. Mientras el grupo de soldados se encontraba encaramado en la imponente muralla, aguzaron el oído ante el inconfundible sonido del gas expulsado del equipo ODM. Se giraron para ver a Ymir escalando la pared hacia ellos. Con una expresión de férrea determinación, se colocó sin esfuerzo a su altura, con su equipo ODM brillando a la luz del sol mientras se acercaba al grupo. El rostro de Rico se contorsionó de fastidio al asomarse al borde del muro, notando los repentinos movimientos de Ymir. ¿Qué hace esa chica?, preguntó con incredulidad, siguiendo con la mirada la trayectoria de su gancho mientras surcaba el aire y se enganchaba en la cima del muro con un golpe satisfactorio. Ymir activó su ODM Gear con una explosión de gas, impulsándose hacia la cima del muro con férrea determinación. Al llegar a la cima, extendió las manos y se aferró al borde del muro con fuerza.
Eren y Mikasa, al notar el éxito del ascenso de Ymir, se pusieron en acción rápidamente, extendiendo los brazos para ayudarla a subir por encima del muro y ponerla a salvo. «Cadete, ¿qué haces aquí?», preguntó Ian con voz autoritaria. Al acercarse, vio que la joven encaramada en lo alto del muro aún vestía el uniforme de cadete, aún no era una soldado de pleno derecho. La pregunta flotaba en el aire mientras Ian esperaba su respuesta, con la mirada fija en ella con una mezcla de curiosidad y sospecha. «Está bien. Es Ymir. Puede ayudarnos», dijo Armin rápidamente para tranquilizarla, señalando a la chica alta y pecosa. En cuanto Ian escuchó el nombre de Ymir, abrió un poco los ojos, reconociendo el nombre y su habilidad. Rico, por otro lado, entrecerró los ojos, percibiendo una especie de comunicación oculta entre Ian y los cadetes. Empezaba a molestarle no poder entender qué estaba pasando. Quería saber qué estaba pasando, pero la falta de explicaciones de Ian la estaba venciendo poco a poco. «Ya veo», aceptó Ian, asintiendo con la cabeza mientras procesaba la información. Volvió su atención al joven cadete que tenía delante, Ymir, y le dijo para tranquilizarlo: «Bueno, cadete Ymir, puedes quedarte aquí con nosotros». Todos esperamos pacientemente a que llegue el comandante Pixis. Como si fuera una señal, el aire se llenó con el sonido del ascensor adosado a la pared, subiendo lentamente hacia ellos. En cuestión de minutos, el ascensor ascendió hasta la cima del muro y las puertas se abrieron con un suave silbido. El comandante Pixis, una distinguida figura militar de paso seguro, los guió al salir del ascensor, acompañado de 3 soldados curtidos en la batalla que lo seguían de cerca. Al salir, la penetrante mirada dorada del comandante recorrió los rostros de los cadetes que tenía delante, y una sensación de reverencia los invadió. Eren y sus camaradas, firmes, saludaron al comandante al unísono, con la mirada fija en su imponente figura. Al acercarse el comandante Pixis al joven que tenía delante, una sonrisa se dibujó en su curtido rostro, atenuando las arrugas alrededor de sus ojos. «Debe ser Eren Yeager, el niño que se convirtió en titán», dijo, con un dejo de admiración en la voz por la hazaña de Eren. Los soldados que estaban detrás del comandante se removieron con inquietud, sus miradas oscilaban entre su líder y el joven titán cambiante que tenían delante. A pesar de su inquietud, Eren mantuvo la calma y la serenidad, con la mirada firme mientras se cruzaba con la de Pixis y asentía en señal de confirmación. «Sí, comandante Pixis, estos son mis amigos», dijo Eren con seguridad, señalando al trío que estaba a su lado: Armin, Mikasa e Ymir. La mirada penetrante de Pixis los recorría a ambos, analizando y escrutando cada movimiento. Como comandante experimentado, intuía que estos jóvenes soldados eran más de lo que se ve a simple vista. Sabía perfectamente que eran titanes cambiantes y el inmenso poder que conllevaban. No pudo evitar preguntarse cuál era su verdadero potencial, cómo se enfrentarían al colosal titán. Reflexionó brevemente sobre su aspecto en sus formas titánicas, imaginando su tamaño y fuerza. Sin embargo, sabía que pronto lo descubriría por sí mismo. «Bueno, ahora mismo. Ustedes 4 necesitan comer y beber», dijo el comandante Pixis antes de mirar a Mitabi por encima del hombro. «Traigan agua y comida para los cadetes», ordenó. Mitabi asintió de inmediato y se fue rápidamente. Más tarde, encaramados en lo alto de la imponente muralla rosa, Eren, Mikasa, Armin e Ymir estaban sentados juntos, tomándose un merecido descanso de sus agotadoras tareas militares. El tintineo de sus cantimploras llenaba el aire mientras bebían la preciada agua, sintiendo su frescura rejuveneciendo sus gargantas resecas. Saboreando el sabor de las insípidas raciones militares, las masticaron lentamente, sabiendo que serían su único sustento para el resto del día. En medio del sereno silencio, Eren captó su atención al dejar escapar un profundo suspiro, con el rostro pálido y cansado. Era evidente que él era quien más necesitaba alimento. De repente, su momento de tranquilidad fue interrumpido por el eco de pasos. Reaccionando con rapidez, los cadetes se pusieron de pie de un salto, asumiendo una postura profesional y saludando al comandante que se acercaba con el máximo respeto y disciplina. Era la máxima autoridad de las tropas del sur, y sabían que no debían mostrar debilidad ni falta de respeto ante él. «Bien, cadetes, descansen», rechazó el saludo el comandante Pixis con una risita. Su voz grave resonó a través de la pared. Se pasó los dedos por la calva, y su rostro curtido se arrugó en una sonrisa cómplice. «Soy demasiado viejo para la presión de cadetes prometedores como ustedes», añadió, enfatizando la última palabra antes de dar un trago a su petaca. Inclinado sobre el muro de piedra, con la mirada fija en los titanes, no pudo evitar una sensación de satisfacción.
Las criaturas arañaban la pared con desesperación, y sus gritos espeluznantes resonaban en el aire. Pero el comandante Pixis permanecía tranquilo, casi sereno, mientras los observaba. Pixis dejó escapar un profundo suspiro mientras observaba el área frente a él. La vasta y desolada extensión parecía extenderse infinitamente, desprovista de cualquier señal de vida. No veo nada, murmuró para sí mismo con decepción, y su voz se fue apagando mientras seguía observando la escena. Por un momento, se permitió entregarse a una fantasía que llevaba tiempo rondando su mente. No me importaría ser devorado por una atractiva titán, reflexionó con una mirada melancólica. Sin embargo, su ensoñación fue interrumpida rápidamente por su ahora segundo al mando, Ian. Dudo mucho que la conozca pronto, comandante, comentó secamente, con una pequeña sonrisa en los labios. Todos los titanes que he visto hoy son unos cabrones feos. Con un dejo de diversión en la voz. Pixis soltó una carcajada estruendosa, cuyo eco resonó en lo alto del imponente muro que los separaba de los titanes. Mikasa, Armin, y Ymir y Eren permanecieron atónitos, incrédulos, sin saber cómo reaccionar ante la estruendosa muestra de emoción del comandante. Al intercambiar miradas, Ymir no pudo evitar pensar que al comandante le faltaban algunos tornillos. A pesar de sus reservas, los cadetes siguieron a Pixis mientras los guiaba por la cima de la muralla, disfrutando de la impresionante vista de la naturaleza circundante. Mientras caminaban, el comandante escuchaba atentamente sus relatos de sus experiencias con los titanes, asintiendo mientras Eren, quien había luchado más tiempo y con más ahínco, compartía su relato de la batalla. Pixis, erguido y seguro, se dirigió al cadete Arler, con la mirada fija en el rostro de Armin. ¿Es usted el cadete Arler, es correcto?, preguntó, con una voz autoritaria que exigía respeto. Armin, firme, respondió con un firme saludo militar y un claro sí, señor. Sabía que no era momento de flaquear ni mostrar signos de debilidad. Pixis, tras determinar la identidad de Armin, centró su atención en la audaz afirmación del joven cadete de tener el plan para tapar el agujero en el muro Rose. El comandante Pixis, con sus ojos dorados brillando de curiosidad, le pidió a Armin que le explicara el plan. Mientras esperaban la comida, Armin le había contado a Pixis que tenía un plan para tapar el muro. Lo que quise decir en ese momento fue que Eren podría transformarse de nuevo en titán para tapar el agujero en la muralla de la puerta con esa roca gigante en medio de la ciudad, dijo, señalando la colosal roca en el centro de la ciudad. Mientras lo hace, Ymir puede transformarse en titán y protegerlo de los titanes cercanos. Los ojos de Armin brillaron con determinación mientras hablaba, completamente concentrado en la tarea en cuestión. Sabía que era un plan arriesgado, pero era su única esperanza de supervivencia. Al mirar a sus compañeros soldados, pudo ver el miedo en sus ojos, pero también la determinación. Todos estaban dispuestos a arriesgar sus vidas para proteger su ciudad, y Armin sabía que harían lo que fuera necesario para triunfar. Las palabras de Armin provocaron una serie de exclamaciones de asombro entre los soldados, quienes desconocían la información. Sus miradas se dirigieron rápidamente a Ymir, quien estaba allí de pie con una sonrisa de suficiencia. Parecía disfrutar de la forma en que la miraban, como si fuera la mente maestra detrás de todo esto. Mierda. Rico maldijo en voz baja, pero en cuanto miró a Ian y al comandante, notó que a ninguno parecía preocuparle que Ymir fuera una titán cambiante como Eren. En ese momento, se dio cuenta de que lo sabían, lo que irritó aún más a Rico. Una sonrisa maniática iluminó el rostro de Ymir mientras bromeaba. Sí, soy como Eren. Qué ganas de convertirme en un titán y comerlos a todos. Mientras lanzaba una mirada traviesa a los soldados de la guarnición que estaban cerca. El miedo los invadió de inmediato y retrocedieron, aterrados. Habían oído historias sobre los titanes y la destrucción que habían causado, y la idea de alguien ansiando transformarse en una de estas monstruosas criaturas les producía escalofríos. Eren, que estaba cerca, notó el miedo reflejado en los rostros de los soldados e intervino rápidamente. No se preocupen, dijo para tranquilizarlos, a Ymir solo le gusta molestar a la gente. Pero a pesar de su intento de calmar la situación, los soldados de la guarnición seguían mirándola con recelo e incertidumbre. Ymir, por otro lado, parecía disfrutar de la atención que recibía mientras seguía sonriendo con picardía a los soldados. Sus ojos brillaban con picardía mientras saboreaba el miedo que les había infundido. Eren no pudo evitar negar con la cabeza ante las travesuras de Ymir, sabiendo que siempre tenía una forma de sacar de quicio a la gente. No te preocupes, no me comeré a nadie aquí. Protegeré a Eren mejor que cualquier soldado, confirmó Ymir poniendo los ojos en blanco.
A pesar de sus palabras tranquilizadoras, los soldados seguían mirándola con recelo, sobre todo Rico, quien no comprendía por qué la comandante estaba tan tranquila y serena a pesar de que otro cadete poseía la capacidad de transformarse en titán. Al darle la espalda a Armin, el comandante Pixis parecía sumido en sus pensamientos, meditando sobre cada palabra que el joven cadete acababa de pronunciar. Sus ojos escrutaron la ciudad de Trost mientras intentaba comprender la gravedad de la situación. El sol estaba a punto de ponerse, y el cielo carmesí parecía reflejar la agitación que atravesaba la ciudad. Pixis dio otro trago a su petaca, con la mirada fija en Armin mientras hablaba. Con esas palabras, ya me has convencido, muchacho, dijo antes de limpiarse la boca y caminar con paso seguro hacia el joven cadete. Los demás soldados observaron con sorpresa cómo Pixis se arrodillaba ante Eren. Su imponente presencia era imposible de ignorar. ¿Qué dice, cadete Jaeger?, preguntó con voz resonante y autoritaria. Eren miró al comandante con el rostro confundido. ¿Señor?, preguntó con cautela. ¿Eres capaz de tapar el agujero de la puerta exterior?, preguntó Pixis con la mirada fija. Los ojos de Eren se abrieron de par en par, incrédulo, ante la inesperada pregunta. Lo haré, dijo, con evidente determinación. Lo haré. Ese muro estará derribado para el final de este día, declaró, con una determinación férrea que no dejaba lugar a dudas. Cuando Pixis se puso de pie, una sensación de asombro inundó la sala. Era evidente que Eren se había ganado el respeto y la admiración del comandante con su inquebrantable dedicación a la tarea en cuestión. Las manos del comandante se posaron en los hombros de Eren, agarrándolo firmemente mientras lo miraba a los ojos. Bien dicho, elogió Pixis, con una voz que transmitía admiración. Ahora entiendo por qué el comandante Erwin confía en ti, continuó, con una leve sonrisa en las comisuras de los labios. Pixis se inclinó sobre el muro, escudriñando el área. Sabía que sería una batalla difícil. Los titanes eran implacables. Pero también sabía que tenían la mejor oportunidad de salir victoriosos si contaban con un plan sólido. Llamen a los estrategas para que elaboren un plan, gritó, y su voz resonó por todo el campo de batalla. Mientras el sol aún estaba alto en el cielo sobre el distrito de Trost, proyectando sombras profundas sobre la ciudad que otrora era vibrante, una voz retumbante resonó, haciendo que los soldados restantes saltaran en posición de firmes. El grito estridente del comandante fue inconfundible y silenció al instante a todos los soldados al pie de la muralla, que se encontraban en alerta máxima. Con una presencia imponente, el comandante gritó: «Soldados, ¡atención!». Los soldados permanecieron rígidos, con la mirada fija en la figura que se alzaba en lo alto de la muralla. Era evidente que el comandante hablaba en serio, y no se atrevieron a desobedecer sus órdenes. Ahora les explicaré nuestra estrategia para recuperar el distrito de Trost. Resonó la voz del comandante a través de la muralla, obligando a los soldados a aguzar el oído. Esta operación busca tapar el agujero en la puerta exterior. Los soldados al pie de la muralla miraron al comandante con incredulidad mientras murmuraban con dudas y sospechas. «Permítanme presentarles al encargado de tapar el agujero», anunció el comandante Pixis, con su voz resonando en la tranquila calle. Se unió a Eren e Ymir, quienes dieron un paso al frente e hicieron un saludo militar con rostros decididos y serios. «Es el cadete Eren Jaeger». «Y la cadete Ymir», añadió, mientras escudriñaba con la mirada a la multitud de soldados que se había reunido para presenciar el espectáculo. Los miembros de la tropa 104 miraban atónitos a Eren e Ymir en lo alto del muro. Se quedaron boquiabiertos de sorpresa e incredulidad. Muchos no entendían por qué Ymir estaba junto a Eren, dada su reputación de alborotadora y rebelde. «Son el resultado de un experimento secreto que transforma a los humanos en titanes», explicó Pixis. «Pueden crear un cuerpo de titán y manejarlo a voluntad». «Oye, no entiendo lo que dice el comandante». «Pero eso no significa que sea idiota, ¿verdad?», preguntó Connie, completamente confundida. «Cállate, calvo», respondió Annie con fastidio, lanzando una mirada lenta y deliberada a Reiner. A pesar de su apariencia fría, no pudo evitar sentir una creciente frustración e inquietud. Al cruzar miradas con Reiner, notó que estaba sumido en sus pensamientos, con la mente llena de las mismas teorías inquietantes que la atormentaban. «Ella debe ser la mandíbula, para pensar que ha estado bajo nuestras narices todo este tiempo», pensó Reiner, sabiendo ya que necesitaban hacer nuevos planes. Una vez transformado en titán, recogerá la roca gigante cerca de la puerta exterior, la llevará sobre sus hombros hasta el agujero de la puerta y la cubrirá. Ymir lo protegerá.
Tu deber será defender a los cadetes de los titanes mientras llevas la roca. Mientras Pixis explicaba la operación a los soldados, Armin y Mikasa discutían la estrategia con los oficiales de la guarnición, tratando de elaborar un plan para proteger a todos y asegurar el éxito de la misión. Los titanes se sienten atraídos por las multitudes. Aprovechando eso, podemos atraerlos a la muralla interior y así despejar el camino de Eren sin tener que enfrentarlos directamente. Una vez que todos los titanes se hayan reunido, podremos eliminarlos con los cañones instalados en la parte superior de la muralla. Pero tampoco podremos dejar a Eren indefenso, así que tendrá que ser escoltado por un grupo selecto de soldados entrenados para protegerlos. Además, es probable que más titanes entren por el agujero y haya que luchar contra ellos. Por lo tanto, el papel de los escoltas será crucial, explicó Armin, ganándose la aprobación de los soldados que los rodeaban. Armin, con expresión seria, observó al grupo de soldados reunidos frente a él, escudriñando cada rostro mientras hablaba. Como sabemos, Ymir tiene el poder de transformarse y cubrir todo a su paso. Eso significa que debe haber un grupo de soldados listos para defenderla en todo momento. Hizo una pausa para que sus palabras se asimilaran antes de continuar. No es tarea fácil, lo sé. Pero debemos estar preparados para cualquier situación que pueda surgir. Debemos estar dispuestos a arriesgar nuestras vidas para protegerla si necesita nuestra ayuda. Los demás asintieron, con expresiones que oscilaban entre la determinación y el miedo. Sabían que la tarea que les aguardaba era abrumadora, pero también eran conscientes de que no tenían más remedio que afrontarla de frente. En medio de la fila de soldados, erguido al pie de la imponente muralla que los protegía de los monstruosos titanes, el comandante Pixis pronunció una declaración que provocó oleadas de incredulidad e incertidumbre en las filas. Los soldados intercambiaron miradas nerviosas, con el rostro desencajado por la ansiedad, mientras intentaban comprender las palabras del comandante. Un soldado, con voz temblorosa por la incredulidad, preguntó: ¿cargar esa gran roca? Preguntó con incredulidad, como si no pudiera creer lo que acababa de oír. Otro soldado, con los ojos brillantes de esperanza, preguntó en un tono ligeramente esperanzado: ¿eso significa que los humanos finalmente pueden manipular a los titanes? Mientras tanto, un tercer soldado, con el rostro desencajado por la ira y la frustración, gritó a todo pulmón: «¡Mientes!». Su voz resonó en el vacío que se extendía más allá del muro. Ninguno de nosotros quiere volver a salir ahí fuera, solo para morir como idiotas por culpa de los titanes. La tensión era intensa mientras las dudas y los miedos de los soldados amenazaban con abrumarlos. Los gritos de disensión se intensificaron a medida que los soldados se daban la vuelta y se alejaban, negándose a obedecer las órdenes ciegamente. La idea de pasar tiempo con sus seres queridos en lugar de enfrentarse de nuevo a los titanes era tentadora para muchos, y expresaron sus quejas en voz alta a cualquiera que quisiera escucharlos. El plan del comandante había causado una división entre los soldados, y era evidente que debían hacer algo antes de que perdieran la fe y la confianza en su líder. Los ojos de Ian se abrieron de par en par al observar al creciente número de soldados que se marchaban, dejando atrás a sus camaradas. «Esto es terrible», murmuró, sintiendo que una sensación de desesperanza lo invadía. Rico, de pie junto a él, asintió con la cabeza, reflejando la preocupación de Ian. «Sí», dijo Rico en voz baja, «si no hacemos algo, la situación se nos va a ir de las manos». Sin embargo, su conversación fue interrumpida abruptamente por la voz enfurecida del capitán Weilman. «¡Traidores!», bramó, desenvainando una de sus relucientes espadas y apuntándola a los soldados que intentaban desertar. «Espero que estén listos, desertores. Porque los voy a matar aquí ahora». La tensión en el aire era palpable mientras los soldados permanecían paralizados, sin saber qué hacer. Ian y Rico intercambiaron una mirada preocupada, sabiendo que debían actuar con rapidez antes de que la situación se descontrolara. «He tomado la decisión», declaró Pixis, con una voz que resonaba como una campana. «Los desertores no recibirán ningún castigo. Cuando uno sucumbe al terror de los titanes, no puede volver a enfrentarse a ellos». Los soldados se miraron sorprendidos ante el inesperado anuncio. Algunos temían el castigo por deserción, pero Pixis acababa de quitarles esa carga de encima. «Quienes temen a los titanes pueden irse», continuó Pixis, con la voz aún resonante. «Y quienes deseen ver a sus familiares, amigos y seres queridos sucumbir a ese mismo miedo también pueden irse». Los soldados quedaron atónitos ante las palabras de Pixis. Nunca habían escuchado a un oficial al mando desafiar tan abiertamente sus miedos y dudas.
Pero Pixis era un líder diferente, alguien que comprendía la psique humana y el poder del miedo. Mientras las palabras del comandante resonaban en el campo de batalla, un grupo de soldados que había estado considerando abandonar su puesto se detuvo. El peso de su decisión pesaba sobre sus corazones mientras consideraban las consecuencias de sus actos. Pensaban en sus familias y sus hogares. El miedo y la incertidumbre los invadieron al reflexionar sobre las posibles repercusiones de su decisión. Sin embargo, allí, paralizados en sus pensamientos, una férrea determinación los invadió. Sabían que rendirse no era una opción y no podían defraudar a sus camaradas. Con expresión solemne pero resuelta, dieron media vuelta y marcharon de regreso a sus posiciones para continuar la lucha. Les contaré sobre el intento de recuperar la muralla María hace 4 años, comenzó con voz baja y sombría, aunque supongo que lo recuerdan muy bien. Pixis hizo una pausa, recordando aquel fatídico día en que los titanes traspasaron la muralla, sumiendo a la humanidad en el caos y la desesperación. Oficialmente, era un plan para recuperar el territorio, continuó Pixis, con la voz cada vez más animada, pero en realidad, fue una maniobra del gobierno para deshacerse de todos aquellos a quienes no podía apoyar. Una purga para eliminar las bocas que alimentar. Su rostro se ensombreció de ira y frustración. Aunque nadie habla de ello, dijo lentamente, porque los que quedamos dentro de las murallas, sobrevivimos gracias al sacrificio de los enviados fuera de ellas. Mientras Pixis gritaba, su voz resonó por el paisaje, y sus palabras resonaron en las mentes de cada hombre y mujer que se encontraban ante él. Toda la humanidad, incluyéndome a mí, carga con ese pecado. Gritó, con los ojos encendidos de fervor. No hubo conflicto porque los ciudadanos de la muralla María eran pocos. ¿Pero qué pasará esta vez? Su voz se elevó hasta un punto frenético, y la multitud se abalanzó sobre él, atenta a cada una de sus palabras. Si la muralla rosa cae, perderemos más de 1/5 parte de la población. El interior de la muralla china solo puede albergar a la mitad de la humanidad. Si la raza humana se extingue, no será por los titanes, sino porque los humanos nos habremos matado unos a otros. El silencio que siguió fue ensordecedor. La gravedad de la situación finalmente había calado hondo, y todos sabían lo que estaba en juego. Mientras la multitud comenzaba a murmurar, el comandante Pixis dio un paso al frente, su presencia exigiendo atención. No podemos morir entre estos estrechos muros. Bramó, y su voz se oyó entre la multitud reunida. Por eso te lo pido. Si debemos morir, hagámoslo aquí. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de significado, y por un instante, pareció que el tiempo se había detenido. Al concluir el conmovedor discurso de Pixis, el intrincado plan de contraataque comenzó a tomar forma. Las imponentes murallas del distrito de Trost estaban fortificadas con cañones, apuntando con sus cañones a la horda de titanes que se aproximaba. Para alejar a los colosos del punto de transformación de Eren, un numeroso grupo de valientes soldados actuó como cebo en el extremo más alejado del distrito, arriesgando sus vidas para alejar a los titanes del punto crucial. Con los titanes distraídos, el escuadrón de élite encargado de proteger a Eren y el escuadrón de limpieza de la puerta exterior tenían una pequeña ventana de oportunidad para eliminar a tantas bestias imponentes como fuera posible antes de que Eren pudiera actuar y cambiar el curso de la batalla. Todos los soldados estaban listos para la acción, con el corazón latiendo con entusiasmo mientras esperaban la señal para comenzar su audaz misión. Mientras Ian pronunciaba las palabras a Kerman, Rico apareció a su lado, asintiendo. Únete al escuadrón de escolta de Jaeger, continuó. Tus habilidades serán útiles en esta misión. Mikasa se puso alerta al oír su apellido, sabiendo que podría ser de gran ayuda para el equipo. Sintió una sensación de propósito y determinación al pensar en proteger a Eren. Ymir, quien le masajeaba los hombros, también estaba lista para transformarse y luchar junto a su camarada. Era una oportunidad única para que Ymir pusiera a prueba sus poderes de titán y participara en una batalla real. Estaba ansiosa por ver cuán efectivas serían sus habilidades en combate y demostrar su valía al equipo. Mientras Ymir y Eren se acercaban al borde del muro, sus ojos estaban fijos en la ciudad de Trost, que se extendía al otro lado. El sol se ponía, proyectando un resplandor anaranjado sobre el horizonte, y ambos no pudieron evitar sentir aprensión al contemplar la ciudad, conscientes de que el peligro acechaba en cada esquina. Parece que lucharemos codo con codo, dijo con voz decidida, así que cuida mi espalda, Ymir. Siempre, Eren, prometió Ymir, dándole un pequeño beso en los labios delante de todos. Armin sintió que se le enrojecían las mejillas al apartar la mirada, sin querer interrumpir su momento íntimo.
El resto del equipo hizo lo mismo, excepto Mikasa, que no pudo evitar poner los ojos en blanco ante su muestra de cariño. Sabía que Ymir podría haber esperado hasta después de que derribaran la pared, pero el amor siempre se hace notar. Justo cuando la tensión en el aire se volvía insoportable, Ian dio un paso al frente, interrumpiendo a los tortolitos con voz severa. Bueno, basta. Comencemos la operación. Con un último guiño de Ymir a Eren, el grupo entró en acción, saltando el muro con la ayuda de su equipo OM.